Piali, neno toca lilica al tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 12ª casilla de la 15ª trecena. El tonali matlacli guan ome ocelot, 12 ocelote. Un tonali maravilloso porque este ocelote está bajo las alas de la gran mariposa de obsidiana, de Itzpapalot, que es la regente de esta trecena, Secali. Y además él trae como regente a la señora Tlazolteotl, la gran paridora, la gran compostera. Esta señora Tlazolteotl y la señora Itzpapalot son advocaciones de la gran Tonacacihuatl, la gran diosa, la señora de nuestro sustento. Ocelote nos recuerda que nos toca hoy trabajar el acecho. Hay que mirarnos hacia adentro, hay que reflejarnos en el mismo espejo de Yayauquitezcatlipoca, que es el jaguar. En sus ojos podemos encontrar nuestra verdad. El señor de la noche que acompaña es Mictantecuhtli. Así que este jaguar va a ir a ese espacio de silencio a olfatear las flores, el aroma de ellas que nace en ese lugar donde la hermosa Mictecacihuatl las cuida y las riega. También tenemos en el numeral 12 a un ser maravilloso, el Venus matutino. Últimamente yo he visto una estrella muy brillante en el cielo por las noches, supongo que es él. Él, Tlahuizcalpantecuhtli, es el que anuncia la llegada de nuestro sol en cada día. Así que estamos en la oportunidad hoy de asumirnos como un jaguar capaz de portar las estrellas en la piel. Yo me he puesto esta banda, es africana, y un saludo a todas esas mujeres africanas que tejen también. Las mujeres hilamos en todo el mundo, por cada rincón del universo hay no una, muchas mujeres tejiendo historias a través de los textiles, a través del arte, toda aquel principio femenino que manifieste su grandeza divina a través del arte, pues nos está mostrando la grandeza de lo que es asumirse en el principio femenino, que es contención, que es amor, que es cultivo también, ¿por qué no decirlo? Y hoy estamos con la fuerza de la señora Tlazolteotl. Miren, en el infinito tapiz de la existencia, Matlactlihuan Ome Ocelot es un hilo dorado que entrelaza la luz, el lucero del alba, con la sombra. Es ese jaguar en la montaña preparándose para cachar las estrellas. La gran Tonacacihuatl, la señora de nuestro sustento, es la gran diosa, se hace presente en esta doble advocación, nutriendo generosamente la tierra. Es la misma Tlazolteotl, la gran paridora de todo lo que existe, la tejedora de los destinos, la que danza en el ciclo eterno de la creación y la transformación. Por eso me gusta mucho, como mi amiga Kika dice, Tlazolteotl es la gran compostera, porque ella, siendo medicina, nos cura, nos cuida, nos limpia y nos ayuda a trascender, a ocupar todas esas experiencias que no han resultado muy gratas, bueno, pues convertirlas en humus para que nosotros seamos un cuerpo, una tierra humilde donde todas las semillas germinen, se abran y entonces broten. En esta imagen de Tlazolteotl la vemos portando un collar que es el mismo que usa Pactecat. Es ese collar, es un caracol que está seccionado transversalmente y bueno, hace alusión a la medicina. Como el resplandor del Quetzaltótotl, que es el ave que acompaña a este señor del numeral, a Tlahuizcalpantecuhtli, se van a desplegar también nuestras plumas brillantes. En el reino de lo divino, así nosotros, siendo guerreros nocturnos, guerreros ocelotes, vamos a acechar en la penumbra. Vamos a encontrarnos en esos ojos del jaguar, en esos espejos humeantes, porque recuerden que él es el animal en el que se nahualiza Yayauquitezcatlipoca. Así que sus ojos son esos espejos de obsidiana. Bueno, pues vamos a mirarnos en esos ojos del jaguar. Vamos a entrar a sus fauces también. Vamos a desnudar los secretos que guarda nuestras esencias divinas, nuestra alma. En la calma del Mictlán, ese lugar de silencio donde los ecos sagrados susurran,
nosotros convertidos en guerreros seremos esos artistas en la espera. Maestros que sabemos ocupar el instante preciso para crear, para tejer sueños, para hacer que esas semillas que guardamos revienten. Cada sueño es una semilla que florece en la conciencia. Es un canto de amor y de fuerza, y en el vaivén de la existencia habremos de convertirnos en muchos jaguares dispuestos a transformar nuestra realidad, a acechar las esencias oscuras para ayudarlos a encontrar su luz y que se desnude en todos nuestra belleza, esa que se oculta a veces en el interior, en nuestro propio Mictlán. Por ahí leía que las mujeres tenemos una cueva del milagro y que esa cueva representa también a un Mictlán. Todas aquellas mujeres que estén gestando hoy tienen la fuerza de Tlazolteotl, la gran guerrera, la gran paridora. Su guerrero jaguar está potenciado. En este viaje la energía nahuálica nos envuelve y cada paso es una oportunidad para tejer este espacio-tiempo. Vamos siendo guiados hoy por la luz de Tlahuizcalpantecutli, el lucero de la mañana, en un abrazo cálido por la misma Tlazolteotl, nuestra madre. Así, bajo las alas de Itzpapalot, este tonali Matlaclihuan Omeocelot es una invitación a renacer danzando en esta vida maravillosa, porque el ocelote es el jaguar que camina en la penumbra, un susurro de fuerza que acecha en la noche. Con su piel manchada es un cielo estrellado y se convierte en el guardián de los secretos ocultos, en el guerrero que observa en el silencio, esperando el momento para actuar, para atrapar a la presa. Sus ojos, espejos humeantes. Hoy nuestros ojos son esos, espejos para otras esencias que se miren en ellos. Hemos de reflejar la sabiduría, no solo la que hemos acumulado al andar por este espacio-tiempo, sino la que se nos ha heredado a través de los años con las historias de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros padres y de muchos otros que han caminado por este lugar tan maravilloso. En su andar sigiloso, Ocelot es el eco de la sabiduría que nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser, a desenterrar lo oculto y abrazar la dualidad de la existencia. Es la fuerza que nos enseña a ser pacientes, a esperar el instante adecuado para florecer, como una semilla que germina en el silencio del Mictlán y está lista para brotar a la luz del alba. Así, en este baile de la vida, Ocelot se convierte en un espejo que revela nuestras verdades. Nos desafía a ser guerreros en nuestra propia conciencia, a desnudarnos de los miedos y abrazar la belleza que reside en la oscuridad. Solamente ahí se aprecia la luz, por muy pequeñita que sea. En su esencia, de este gran ocelote, nosotros encontraremos la fuerza necesaria para transformar nuestras sombras en luces de colores, cantos, mariposas al aire, estrellas, ¿por qué no?, en nuestra piel. Somos creadores de nuestra propia realidad. Así que, con todo esto que hemos analizado, nos toca elevar nuestro conjuro y dice así: hoy yo mismo soy Matlaclihuan Ome Ocelot, el cazador nocturno que se atreve, el que no pierde la esperanza, el que insiste, ese ser que teniendo a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante, presente, con su madre abrazándolo, se levanta. Hoy soy semilla del guerrero nocturno que abre y descubre la belleza que hay en su corazón. En mi piel brillan las estrellas. Tlahuizcalpantecutli ha anunciado mi nuevo despertar. Yo poseo un pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Hoy yo mismo soy un corazón valiente
transformado en el jaguar. Toca sacar la garra de jaguar. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak. Y también me puedes encontrar en TikTok, porque Lili Kaltonak no te abandona. Recuerda que un jaguar habita en ti. Déjalo salir. Déjalo que devore todo aquello que no te permite caminar, que no te permite avanzar. Y si en un primer intento no has logrado la meta, no desfallezcas, porque los jaguares en la naturaleza nos enseñan, igual que los ocelotes, que si en el primer intento no atrapan a la presa, no desisten y siguen más y más y más hasta que lo logran. La práctica hace al maestro, ¿cierto? Bueno, pues nos vemos muy pronto. Timota. Ay, recuerda que te quiero mucho. La ñaña presente, diría mi sobrina Quetzalí. Cúrate pronto, Quetzalí. Saca la garra.